Hermanos en Cristo y amigos oyentes, iniciamos hoy una nueva meditación con el tema El mensaje de salvación, porque este tema solemne, precioso, exquisito en las Escrituras, nos constriñe a compartirlo con quienes predican la palabra, para darles un poquito más de luz de las Escrituras, con quienes están en dudas y no aceptan a Cristo todavía, y para el deleite de todos los que ya somos de Cristo, todos los que hemos aceptado el mensaje de la salvación. Vamos a leer para ello y vamos a meditar estos días en el capítulo 10 de la Epístola a los Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 11. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Que el Señor añada su bendición a la lectura pública de su palabra, a la consideración que vamos a hacer hoy de ella y a lo que vamos a seguir leyendo en las Escrituras en la medida que avanzamos en nuestra reflexión. No he leído el versículo 13 porque lo vamos a analizar a posterior. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese texto lo vamos a agarrar como el versículo central, porque estamos hablando o intentando hablar acerca del mensaje de salvación. Y este es el mensaje: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, la palabra salvación, no voy a entrar en los detalles de las explicaciones que nos dan hermanos entendidos sobre el origen de la palabra, pero la palabra salvación implica, además de liberación, sanidad y seguridad. El verdadero alcance y el significado exacto de esta palabra y sus derivados pueden ser determinados en todos los casos por el contexto. Por ejemplo, en Hechos 16:31 leemos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿De qué? Era de la salvación de su alma. Aquí en Romanos capítulo 10, verso 9, hemos leído: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Salvación del alma. Lo mismo se lee en Hechos 2:22, en Hechos 11:14. En fin, hay abundantes escrituras que nos enseñan
que el exacto significado de esta palabra está mayormente en función a la salvación del alma. Y es así que en este estudio nos vamos a referir a ella, a la palabra salvación, en su sentido espiritual, en relación con el pasado, el presente y el porvenir. Esta palabra salvación en relación con los tres tiempos, pasado, presente y futuro, y como indicativo de tres cosas. La palabra salvación es un indicativo de tres cosas. Primero, la liberación inmediata y eterna del castigo del pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está destituido y solo le espera la eterna condenación. Pero la salvación, cuando el pecador acepta la salvación que Dios le da, llega a obtener la liberación inmediata. No tiene que esperar. Inmediata y eterna, por toda la eternidad, del castigo del pecado. No habrá más castigo para él. Segundo, también es un indicativo de la liberación progresiva del poder y de la práctica del pecado. El hombre que ha vivido su vida en las tinieblas, en la práctica del pecado, tiene que empezar a aprender como una criatura, va aprendiendo y va discerniendo entre lo bueno y lo malo. Y entonces la salvación que ha recibido le ayuda a liberarse progresivamente del poder y de la práctica del pecado. En tercer lugar, es un indicativo de la liberación futura en el cielo de la contaminación y de la presencia del pecado. En el cielo no tendrá presencia el pecado. Qué lindo es pensar y saber que hemos sido salvados para alejarnos del pecado y alejarnos definitivamente hasta entrar a las mansiones celestiales, donde no hará acto de presencia ninguna cosa sucia, ningún pecado. Hoy quiero esbozar la naturaleza de la salvación, en primer lugar, la naturaleza de la salvación. En segundo lugar, quiero que veamos la grandeza de la salvación. Y en tercer lugar, la certeza de la salvación. Cuando tenemos que hablar de la naturaleza de la salvación, tenemos que empezar a ver cosas que nos van a dar una completa tranquilidad. 7 cosas quiero decir sobre la naturaleza de la salvación. Primero, la salvación es presente, es ahora en el presente. No es para que yo crea hoy y sea salvo mañana, no. Escuche lo que dijo el Señor en Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene en el presente. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el futuro no vendrá condenación. En segundo lugar, la salvación es instantánea. Le fue dicho al carcelero de Filipo, que se asustó cuando el terremoto y los cimientos de la cárcel se removieron y las cadenas de los presos se soltaron, acudió a Pablo buscando ayuda, diciéndole, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entendió que su alma estaba en riesgo. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Claro, es instantánea la salvación. En tercer lugar, es eterna la salvación. No es por un tiempo determinado o mientras pueda alegrarnos el saber que tenemos y somos salvos.
El Señor dijo en Juan capítulo 10, 28, yo les doy vida eterna, no temporal, no hasta que ellos se equivoquen y caigan. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios. Puede salvar perpetuamente, eternamente, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestra salvación es eterna. Pero, ¿qué dice en Efesios 2:8? Que nuestra salvación es gratuita. Porque por gracia sois salvos. Gratis sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Oh, cuántas personas tratan de pagar. Recuerdo una vez un hombre me dijo, oiga, tan lindas las cosas que se ha dicho esta noche. Yo quiero entrar a esta religión. ¿Cuánto hay que pagar? No, la salvación no se compra, es un don de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos. Es gratuita. En quinto lugar, nuestra salvación es justa. Dice la palabra en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, Él, por los injustos, para llevarnos a Dios. Nuestra salvación es justa. Dios vio la obra de un justo, buscando el perdón y la salvación, derramando su sangre, y eso aplacó la ira de Dios. Y esa muerte del justo consiguió una salvación justa para nosotros. Si hubiera el tiempo necesario, leeríamos Hebreos capítulo 9 del verso 24 al 28. Allí encontramos que nuestra salvación es perfecta. Nuestra salvación es perfecta. No necesita cada ocasión que un sumo sacerdote esté ofreciendo ofrendas. No hay necesidad que Cristo se entregue muchas veces. Por una sola vez entró al santuario con su propia sangre. En séptimo lugar, nuestra salvación es completa. Cuando una mujer entró a la casa de Simón el fariseo furtivamente, sin ser invitada, mientras el dueño de casa, el anfitrión Simón el fariseo, hacía los preparativos para atender al que invitó a su ilustre visita, el Señor Jesús, esta mujer se inclinó a los pies del Señor y empezó a llorar, a ungir los pies del Señor. Tenía también un ungüento de perfume. El Señor le dijo a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Y el fariseo dijo, ¿cómo si esta mujer es pecadora? ¿Cómo? ¿Quién es este que perdona pecados? Y para ratificar y para que el fariseo entienda y la mujer esté asegurada, el Señor quiso mostrarle que la salvación es completa. No solo le dijo, tus pecados te son perdonados. Le dijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¡Qué bendición! Hermanos amados, tenemos una salvación presente, instantánea, eterna, gratuita, justa, perfecta y completa. En segundo lugar, vamos a ver brevemente la grandeza de la salvación. ¿Por qué decimos la grandeza? En primer lugar, porque su autor es grande. Dice en Hebreos el capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¡Ah! Grande es Él. Por eso nuestra salvación es grande. En segundo lugar, su precio es grande. Dice en 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación. Nuestra salvación es grande porque el precio que pagó el Señor fue con su propia vida para conseguir la salvación para nosotros. Por eso Pablo, en aquella memorable reunión en la playa de Mileto, les decía a los hermanos que hizo llamar, en Hechos capítulo 20, verso 28, que debéis apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso nuestra salvación es grande, por su precio pagado por ella. En tercer lugar, nuestra salvación, hablando de la grandeza de ella, su alcance es grande. Su alcance es grande. Dice en el capítulo 8, verso 30 de Romanos, dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué su alcance es grande? Porque no solo nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Él nos llamó a través del Evangelio. Nos justificó por la fe cuando creímos. Pero, ¿sabe? Nos va a glorificar para que entremos al cielo. Nuestros cuerpos mortales y corruptibles serán hechos incorruptibles, glorificados. Por eso nuestra salvación tiene un alcance grande. Y el resultado es grande también. Vamos a leer en el capítulo 8, lo leeremos, el capítulo 8 de la carta a los Romanos, del verso 32 adelante. No lo leamos todo, pero allí encontramos estas palabras: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro que sí, nos va a dar todas las cosas. ¿Quién nos va a acusar? Si Dios es el que justifica, ¿quién nos va a condenar? Cristo es el que murió. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Ni tribulaciones, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada. ¡Ah, qué bendición! Saber estas verdades preciosas, que el resultado de esta salvación es grande. Por eso nuestra salvación es grande. Y en tercer lugar, vemos la certeza de la salvación. ¿Por qué tenemos certeza? Porque el sacrificio expiatorio de Cristo es la garantía. Así también dice la palabra: Cristo fue ofrecido una sola vez y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Claro, Él padeció, y bueno sería cuando se pueda leer el capítulo 4, los versículos 24 y 25 de esta misma epístola a los Romanos. El sacrificio expiatorio de Cristo nos da la certeza de que somos salvos. En segundo lugar, es que Dios, nuestro Dios, no miente. Dice en el capítulo 6 de Hebreos, el versículo 18, porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Por eso tenemos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir,
La certeza de nuestra salvación se basa en el sacrificio expiatorio de Cristo. Se basa en la palabra de Dios que no miente. Pablo le decía a Tito en el capítulo 1, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes de la fundación de los siglos. Quiera Dios bendecirnos al iniciar estas reflexiones sobre el mensaje de salvación. Que todos seamos bendecidos.